Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Bienvenidos todos sean muy bienvenidos. Las personas que nos están visitando hoy, bienvenidos. Hermana amada, bienvenida. Yera, bienvenida, Dios la bendiga. Y que el Señor nos bendiga a todos, ¿verdad? A todos. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Gálatas. Y vamos a leer los versículos 11 hasta el 24. Del 11 al 24 vamos a leer estos versículos. Gálatas capítulo 1 y comenzamos leyendo del versículo 11 y vamos a leer hasta el 24. Cuando todos lo tengan, me dicen amén, hermanos. Amén. Muy bien. Comienzo leyendo el versículo 11. Síganme con sus ojos, yo voy a hacer la lectura. Dice la palabra del Señor así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, muchas gracias, Señor, le damos por su palabra. Le damos muchas gracias por su presencia aquí en medio de nosotros, porque usted prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, Señor. Y aquí habemos más de 3. Gracias por su presencia. Gracias por los hermanos que están aquí, por todos los que estamos aquí. Gracias por su iglesia, Señor. Gracias por su misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha guiado. Ayúdenos, Padre, a continuar, Señor, siéndole fieles, viendo su palabra, Señor, guiándonos, Señor, en ella, y que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a entenderla, a guiarnos en ella, Padre. Padre, ayúdenos, oh Señor, a que este servicio, la predicación, el servicio, el resto del servicio, todo sea para la honra y la gloria suya, Padre. Padre, háblenos a cada uno de nosotros, ayúdeme a mí, Señor, a exponer esta palabra y que a usted sea toda la honra y toda la gloria, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero quiero hacer una pregunta, hermanos. Comienzo haciendo una pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a escribir esta carta a los Gálatas? ¿Cuál fue la razón por la cual el Espíritu Santo le guió? Porque en realidad la palabra del Señor dice que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene un propósito. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? Y la respuesta sería porque el Espíritu Santo es el encargado de guiar a la iglesia. Él es el encargado de guiar a la iglesia por el camino de la verdad. El Espíritu Santo es el encargado de guiar a la iglesia
por el camino de la verdad. Y esa fue la razón por la cual el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a escribir esta carta. Porque los Gálatas, las iglesias de Galacia, se estaban yendo por un evangelio diferente, un evangelio distorsionado. Ahora, el Espíritu Santo, Él es el que guía, no lo busque, yo se lo voy a leer a ustedes. En el Evangelio de Juan dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice Él los guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu Santo a vivir en nosotros, a estar en nosotros, dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo es el que guió al apóstol Pablo a escribir esta carta a los Gálatas, porque los Gálatas estaban yendo por un evangelio diferente, un evangelio distorsionado, un evangelio diferente. Ahora, ¿cuál es esa verdad? La siguiente pregunta sería, ¿cuál es esa verdad? Bueno, el Señor Jesucristo también dijo que el Señor orando al Padre, dijo: santifícalos en tu verdad. Y luego dice: tu palabra es verdad. O sea que, ¿queremos saber la verdad? La palabra de Dios, la Biblia. No podemos encontrar la verdad en otra parte, en otro lugar. Podemos hablar la verdad si hablamos conforme a la palabra de Dios, conforme a las Escrituras. Pero si no estamos hablando conforme a las Escrituras, es de desecharlo. Si no estamos obrando conforme a las Escrituras, o no estamos dando un ejemplo que no sea conforme a las Escrituras, es necesario desecharlo. Sea iglesia, sea pastor, sea quien sea, no importa, pero es de desechar. Porque el Espíritu Santo, el trabajo de Él es guiarnos a toda verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Está en las Escrituras la palabra del Señor. Las iglesias de Galacia se habían alejado de Dios. Lo dice en los primeros versículos que estuvimos viendo la semana pasada, en los versículos anteriores, y ahí usted lo puede corroborar, lo puede ver. Las iglesias se habían alejado de Dios por causa de seguir un evangelio adulterado o pervertido. Siguiendo un evangelio pervertido. Hermanos, y de eso está lleno el mundo hoy en nuestros días. De eso está lleno en las iglesias por causa de la apostasía. Ahora, cada vez que enseñamos a otros o aprendemos de otros, es importantísimo que lo que enseñamos o lo que nos enseñan, sea lo que sea, si no tienen base bíblica, es un evangelio adulterado. Si no hay base bíblica, es un evangelio adulterado y es de desecharse. No debemos de recibirlo, debemos de desecharlo. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que estar con nuestros ojos muy abiertos, espiritualmente hablando, que si lo que estoy enseñando, o lo que me están enseñando, o lo que estoy escuchando, o lo que estoy aprendiendo, no sea un evangelio adulterado, porque si no tiene base bíblica, si no hay una base bíblica para decir esto es palabra de Dios y lo que se está enseñando es de acuerdo a la palabra de Dios, es importante desecharlo porque es un evangelio adulterado. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también dice que es de maldecir. Es algo que es maldito. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, Dios hablando, es un mensaje venido del cielo, del mero trono de Dios, del propio trono del Señor. Dice, si alguien nos predica otro evangelio, si alguien nos enseña otro evangelio, cosas que no tienen base bíblica, dice, sea maldito, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Entonces, es algo bien importante, algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, si yo soy hijo de Dios y enseño algo equivocado, o estoy aprendiendo algo equivocado y lo comienzo a practicar, eso trae disciplina y luego trae depresión y falta de paz, ¿sí? ¿Me estoy explicando? Amén. Trae disciplina. Dios va a tener que disciplinarme
o disciplinar a la persona, y eso me trae depresión y me trae falta de paz porque me estoy alejando de Dios. Si soy hijo de Dios y me alejo de Dios, ¿cómo me voy a sentir? Sin paz, con depresión, falta de paz. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿por qué hoy en nuestros días hay tantas iglesias en apostasía? ¿Verdad que sí? Hay mucha apostasía en nuestros días. ¿Y por qué, hermanos? Parece que el Espíritu Santo no está haciendo nada. Pareciera que el Espíritu Santo no está haciendo nada. Pero Él ya nos dejó su palabra, hermanos. Y la responsabilidad nuestra, tuya, mía y de cada uno de nosotros y de cada una de aquellas personas que se congregan en alguna iglesia, tienen que ver si lo que se está diciendo está conforme a la Escritura. ¿Se acuerdan que aquellas personas, hermanos de Berea, ellos veían si lo que Pablo decía era conforme a las Escrituras? Esa es nuestra responsabilidad. Porque estamos viviendo, hermanos, en tiempos terribles, tiempos de apostasía. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo ya nos dejó su palabra. Y el Espíritu Santo, hermanos, Él a través de la predicación de la palabra de Dios, de la exposición de las Escrituras, Él nos continúa enseñando, nos continúa hablando. Entonces es de suma importancia. No que sean ideas de hombres, no que sean tradiciones de los hombres, como se leyó hoy en la Escritura, en Mateo capítulo 15. El mismo Señor Jesucristo les dijo a los fariseos que ellos habían invalidado el mandamiento de Dios por causa de las tradiciones. Hermanos, eso abunda hoy en nuestros días. Eso abunda hoy en nuestros días. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza, lo que aprendemos y lo que enseñamos sea bíblico. Biblia, la palabra de Dios, bien importante, de suma importancia. No ideas personales o de alguien más. Porque, hermanos, nadie estamos exentos de caer, ser arrastrados. Vemos ahí más adelante que el mismo apóstol Pedro, Bernabé y muchos otros que estaban con ellos fueron arrastrados por la falsa enseñanza de la circuncisión y todo eso. Y el mismo apóstol Pablo es quien los reprende. Reprendió a Pedro y a Bernabé y a los otros que estaban ahí con ellos. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Que nadie estamos exentos. Nadie estamos exentos de ser engañados, de ser arrastrados. Y esto, hermanos, tiene que tener importancia a nosotros. Debemos de darle suma importancia porque es por nuestro bien, el bien personal de cada uno de nosotros. Amén. Muy importante, hermano, muy importante. El apóstol Pablo dice aquí en este pasaje que acabamos de leer que el evangelio que él anuncia no es conforme a hombres. No es conforme a los hombres. No fue que Pedro o Juan le dijo, mira, yo anduve con el Señor Jesucristo, yo estuve con Él, tú no estuviste, yo sí estuve. Así es de que tú le vas a hacer así, 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 y esto es lo que vas a predicar. Esto es lo que vas a hacer. El apóstol Pablo dice, mas os hago saber, versículo 11, hermanos, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y también dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vino, hermanos, por revelación del mismo trono de Dios, hermano. Y eso nos debe de animar, nos debe de dar ganas, dar deseo, tener deseo de escudriñar las Escrituras y no dejarnos llevar por lo que otros dicen. Si el otro dice, o lo que el otro dice, lo dice conforme a la palabra de Dios, y lo que yo les estoy enseñando es de acuerdo a la palabra de Dios, recíbalo, amén. Pero si no es conforme a la palabra de Dios, deséchelo, porque es de desechar. Pero si es palabra de Dios, hermano, vívalo, recíbalo, póngalo en práctica y escudriñe las Escrituras, porque ahí está la revelación que viene del mismo trono de Dios. Amén, hermano, ¿estamos aprendiendo algo? Así que ahí debemos de tomar nuestra enseñanza de lo que fue revelado por Dios, de las mismas Escrituras, ya sea para aprender o para enseñar
a otros, ya sea lo que enseñamos a otros o lo que aprendemos. El apóstol no está menospreciando a los otros apóstoles, no es que esté menospreciándolos a ellos, lo que predican los otros apóstoles, pero a él sí no lo reconocían como apóstol del Señor Jesucristo. A él sí lo menospreciaron y no lo querían reconocer, y tenían razón, porque él no había estado con ellos cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra. Y eso vamos a ver en un momento, cómo es que el apóstol Pablo es que recibe la revelación de Dios, y claro, después él continuó siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir las Escrituras. Pero los apóstoles, en parte, los otros 11 apóstoles que quedaban, tenían, en cierta forma, tenían razón, porque Pablo no había andado con ellos en el grupo de los apóstoles. Eran 12, uno se suicidó, después escogen a uno, que pareciera como que ellos se apresuraron a escoger un apóstol que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo aún, el Espíritu Santo llegó después. Ellos se apresuran a escoger a una persona que tome parte en el ministerio por causa de que Judas se había suicidado. Pero después el Señor llama a Pablo, a Saulo de Tarso, que después viene a ser Pablo. Ahora quiero que veamos, hermanos, por favor, ahí en 1 Corintios, un momentito, en el capítulo 9. Dice, en el versículo 1, dice: no soy apóstol, no soy libre, y lo hace en forma de pregunta. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Entonces, lo está diciendo, hermanos, porque esta era su defensa en contra de las acusaciones. Ni anduvo con el Señor, y se llama apóstol. Y dice él: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Y luego les dice a la iglesia de Corinto, por supuesto, les está diciendo: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿De dónde habían sacado los corintios todos estos argumentos? Pues me imagino que de los otros apóstoles o de otras personas, o comentarios que se habían hecho, se habían dicho: pues él no anduvo con nosotros, ¿cómo es que ahora es apóstol? Pero bueno, esta es su defensa, es lo que él está diciendo aquí. Si para otros no lo soy, para ustedes sí. Pero después el mismo apóstol Pedro, en la segunda epístola que escribió el apóstol Pedro, él reconoce que el apóstol Pablo era un varón de Dios, un varón inspirado por el Espíritu Santo. Ahora vamos a regresar ahí a Gálatas, hermano, por favor. Versículo 13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, no había andado con los otros apóstoles, y más bien era enemigo de los apóstoles, enemigo de los cristianos y enemigo del Señor Jesucristo, porque él odiaba el nombre de Jesús, odiaba al Señor Jesucristo, odiaba a todo aquel que seguía a Cristo, comenzando con los apóstoles, y también a todo aquel que se convertía. Y él mismo está dando testimonio aquí de eso. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero dice en el versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Ahora, hermanos, los otros apóstoles también fueron enseñados por Jesucristo. Ustedes saben, nosotros sabemos perfectamente bien que los apóstoles anduvieron con Cristo. Ellos aprendieron de Cristo.
No es que el apóstol está menospreciando a aquellos otros, sino que él se está defendiendo. Él está defendiéndose de que el evangelio que él recibió, y está dando testimonio que lo que él está enseñando no viene de hombre, sino que viene de la misma presencia de Dios, del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo. Y lo que está enseñando, nosotros podemos tener toda la seguridad y toda la confianza que es palabra venida del mismo trono del Señor. Y es bien importante, hermano, porque hoy en nuestros días está lleno de falsos maestros. Personas que se dicen ser cristianos, se dicen ser ministros del Evangelio del Señor Jesucristo y añaden muchas cosas de una manera muy sutil, verdad mezclada con mentira. Y es muy fácil, hermanos, comerse uno la mentira mezclada con verdad. Le dan un vaso con leche y le ponen poquito veneno y usted se lo toma, le dicen es leche y usted se lo toma y después va a tener un problemón de estómago. Si no es de que lo mata. Pero sí le va a tener problemas. Si usted sigue tomando eso, le va a causar una úlcera. Y sigue tomando eso, le va a causar quién sabe qué más, hasta que el grado que puede morir. Es lo mismo que sucede con un evangelio distorsionado, un evangelio corrompido. Si no tenemos cuidado, hermanos, nos comemos la verdad mezclada con la mentira y nos estamos alimentando de eso, y para cuando acordamos ya estamos muy alejados, muy lejos de Dios. Para eso el Señor nos dejó la Escritura. Dijo el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la salvación. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que estuviéramos atentos a ella, porque ella es una lumbrera, es una luz que alumbra en nuestro camino, en estos días de tanta perdición. En el Salmo también, Salmo 119 también dice que es una lámpara a nuestros pies, hablando espiritualmente, y tenemos que estar atentos a ella, atentos a la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, en Mateo, por favor, Mateo capítulo 28. Vamos a ver que los otros apóstoles también fueron enviados por el Señor. No estamos menospreciando a los otros apóstoles, ni el apóstol Pablo lo está haciendo, ni mi persona, Dios me guarde de eso. Pero vamos a ver, hermanos, cómo el Señor Jesucristo los llamó a ellos y los envió. Dice en Mateo 28, versículo 18, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, y Jesús, en versículo 18, comienzo, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, aquí los está enviando, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y luego dice, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí el Señor Jesucristo está enviando a sus 11 discípulos, 11 apóstoles, a que vayan y prediquen lo que han aprendido del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16. Marcos 16. Versículo 15. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 24. Verso 45. Dice, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, o sea, les dice, ustedes son testigos de estas cosas, de lo que ha sucedido. Ustedes son testigos. Y luego dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, o sea, hablando del Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Para qué? Para que sean testigos, para que fuesen testigos. Vamos a ver Hechos, capítulo 1, versículo 8.
Dice en el versículo 8, pero recibiréis poder, el Señor Jesucristo hablando a los 11 discípulos, 11 apóstoles, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, los apóstoles, ellos eran testigos presenciales de la muerte, del tiempo que el Señor Jesucristo estuvo con ellos, anduvo con ellos, enseñándoles, predicándoles, haciendo milagros y todo lo que el Señor hizo. Ellos eran testigos presenciales. Después, cuando fue crucificado, ellos estuvieron, se dieron cuenta de todo, el maltrato que le hicieron, la tortura, cómo murió, cómo fue sepultado y que resucitó con poder y con gloria y que Él está vivo. Y les dice, ustedes son testigos de todas estas cosas, por lo tanto vayan y prediquen. Y van a recibir el poder del Espíritu Santo para que Él los guíe a toda la verdad. Y les dé el poder, el valor, para no tener miedo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, el apóstol Pablo, regresemos a Gálatas, hermanos, por favor. En Gálatas, el pasaje que leímos hace un momento, y comienzo en el versículo 15, después de que él da testimonio de que él era un perseguidor de la iglesia, que la asolaba, que la odiaba al Señor Jesucristo, que a él lo que más le importaba eran las tradiciones, porque era bien celoso de las tradiciones. Dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí hay algo bien importante, hermanos, que no lo podemos estar seguros de esto, pero cuando el apóstol, vamos a Hechos una vez más, por favor, hermanos, vamos al libro de los Hechos, no pierda Gálatas, pero vamos al libro de los Hechos una vez más, cuando el apóstol Pablo, cuando era Saulo y él recibe el llamamiento de Dios, y vamos a ver ahí en los versículos 13 al 16, cuando lo tenga me dice amén, por favor. ¿Estamos ahí? Bueno, Saulo de Tarso era un enemigo de la iglesia de Jesucristo. Odiaba a los cristianos, odiaba el nombre de Jesús, todo lo que se fuera relacionado con el Señor Jesucristo. Él pidió cartas para ir y sacar de las sinagogas a cuantas personas estuvieran ahí, que se llamaran cristianos, para llevarlos a encerrar, a torturar y si era posible matarlos. Pero cuando él va a Damasco con cartas de los sumos sacerdotes, una luz, un resplandor se le aparece y escucha una voz en esa luz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, al perseguir la iglesia estaba persiguiendo a Jesús, y él escucha esa voz y dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. De allá, del mismo trono de Dios, Dios se manifiesta, el Señor Jesucristo, y él lo está viendo perfectamente bien, que va con odio contra los cristianos, y se manifiesta esa luz, esa voz, y le dice, Saulo, Saulo. Lo conocía perfectamente bien, sabía quién era. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, bueno, ahí es donde se manifiesta el Señor Jesucristo delante de él, se da cuenta. Él está 3 días sin comer ni beber nada, en un ayuno forzado, ciego, quedó ciego por el resplandor, lo encegueció, y en ese momento él estuvo en una relación íntima con el Señor. No sé qué fue lo que Dios le dijo, que el Señor Jesucristo habló con él, trató con él, pero veamos, hermano, el versículo 13, de ahí de Hechos 9, dice, entonces Ananías respondió, porque Ananías tenía miedo de ir a donde estaba Saulo de Tarso, porque decía, este hombre es un asesino, ha venido acá para llevarse a los cristianos.
¿Tiene poder por los sumos sacerdotes? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Vea la respuesta del Señor Jesucristo. El Señor le dijo: ve donde está él, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ve, le dice, ve. Ahora, en el capítulo 13, hermanos, versículos 1 al 5 y luego vemos el 9. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí está Saulo. Saulo viene a ser el apóstol Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo: ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios, no las tradiciones, no sus propias ideas, no la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Ahora vamos al versículo 9, una vez más. La semana pasada lo vimos, pero vamos a verlo una vez más. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Bueno, el resto, si usted lo quiere leer en su casa, está bien. Ahí estaba tratando con un brujo, ¿verdad? Con un satánico. Pero ese no es el punto ahorita. Vamos a regresar a Gálatas, hermano, por favor. Gálatas, capítulo 1, y vemos el versículo 17. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco, y de Damasco a Arabia, de Damasco a Arabia. Quiero llevarlos una vez más, hermanos, por favor, al libro de los Hechos. Discúlpenme que los traigo de arriba para abajo y para abajo para arriba, pero quiero que veamos otra vez un pasaje ahí, porque es bien importante, hermano, esto que les voy a decir. Vamos a ver el versículo 20, vamos a ver hasta el 25. Hechos 9, versículo 20 al 25. ¿Dije 13? Perdón, si dije 13, perdón. Hechos 9, versículo 20. Dice: enseguida él, o sea, Pablo, el apóstol Pablo, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Tenemos ahí, hermanos, Hechos 9, versículo 20? Muy bien, versículo 20, una vez más lo voy a leer. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, usted estuvo ahí muchos días, dice, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Había una muralla y había una puerta donde era una puerta vigilada,
a los que entraban y salían, y estaban vigilando esa puerta para que Saulo no saliera de ahí, lo querían matar. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahora, vamos a 2 de Corintios, hermanos, por favor. 2 de Corintios. Y vamos a comparar lo que dice aquí, que lo bajaron en una canasta por ese muro. Y vemos ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 30. Y dice el apóstol Pablo a los corintios, si es necesario, versículo 30, 2 de Corintios 11, 30. ¿Estamos ahí, hermanos? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, estamos ahí en Damasco, ahí cuando estaba en Damasco, despuesito que se había convertido al Señor. El gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damaseños para prenderme. ¿Y lo querían qué? Matar. Lo querían matar. Dice, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Lo descuelgan, se va, se escapó, no lo mataron, no era la voluntad de Dios tampoco. Y dice en Gálatas que se fue, ¿a dónde? Arabia. Y de Arabia regresó una vez más a Damasco. Ahora, importante, veamos lo que él continúa diciendo aquí en el capítulo 12 de 2 de Corintios. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Fue arrebatado hasta dónde, hermanos? Al tercer cielo. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, dice, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y luego dice en el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado que el Señor lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, hermanos, vamos a regresar a Gálatas, por favor, hermanos. Estamos cerquita, unas páginas adelante. Dice en el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Fui a Arabia. Dice, y volví de nuevo a Damasco. Cuando fue descolgado de ese muro, se fue a Arabia. Y probablemente cuando estaba en Arabia es que él fue llevado al cielo, fue arrebatado al cielo. Porque está enseguida de ahí de lo que les está explicando a los corintios. No estamos seguros, pero es muy probable que sea así. Pero lo que sí es cierto es que fue llevado al cielo. Y que lo que él escribió en las cartas, lo que él enseñaba, era por revelación de Dios. Era dado por Dios. Lo que estamos leyendo aquí en la epístola a los Gálatas, hermanos, esta epístola es revelación de Dios. Es palabra de Dios para nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Para que nos cuidemos ¿de qué? De las tradiciones. Si queremos saber algo, qué es lo que Dios quiere de mi vida, de tu vida, de la iglesia, hay que buscarlo en las Escrituras, hermano. Amén. ¿Cómo quiere el Señor que vistas? ¿Cómo quiere el Señor que te comportes? ¿Qué es lo que quieres que hagas? ¿Qué quiere que hables? ¿Cómo lo hagas? Palabra de Dios, hermano.
La Biblia. Porque, hermano, el mundo está lleno de tradiciones, de ideas de hombres. Escuché a un evangelista que estaba dando normas de vestimenta en la mujer. Y dice él que le fue dado por el Señor. Y dice, el Espíritu Santo es el que está hablando. Y luego tira unos brincos y empieza a hablar en lenguas delante de toda la congregación, cosa que la palabra de Dios lo prohíbe. Entonces, hermanos, dice uno, bueno, lo que está diciendo, las normas que dice, porque dice, el Espíritu Santo está hablando, el Espíritu Santo ha hablado, después de dar las normas. Y yo digo, bueno, verdaderamente el Espíritu Santo habló. Yo creo que el Espíritu Santo habló, hermanos, a través de la palabra. Y las normas de tu vestido, de mi vestido, las normas del comportamiento de cada miembro de la iglesia y de la iglesia en general, todo está en la palabra de Dios, hermano. Y no tenemos que ir a preguntarle a fulano que porque es evangelista, porque es muy famoso, no tenemos que ir a preguntarle a aquel otro o al otro o a nadie. Tenemos que preguntarle a Dios a través de su palabra. Y en oración, pero Dios no me va a decir a mí nada que está fuera de la escritura, fuera de la palabra de Dios. Más bien Dios va a confirmar la palabra, Dios me va a guiar a entender su palabra para que la podamos explicar, entenderla, vivirla. Dios nos va a dar el poder de vivirla. Hermanos, a veces, hermanos, hay personas que se creen muy espirituales, se creen estar llenos del Espíritu Santo y, hermanos, a veces brincan muy feo contra otra persona, contra su prójimo, el hombre contra la mujer o la mujer contra el hombre. Y no, si la mujer no se sujeta a su marido, pues tiene un problema espiritual. No importa que diga que está llena del Espíritu Santo, está mintiendo, está engañándose a sí mismo. Porque si la persona está llena del Espíritu Santo, lo primero que va a haber es humildad, hermanos, y amor al prójimo, y el deseo ferviente de obedecer a Dios a través de su palabra. No importa quién sea, evangelista, pastor, lo que sea. Si no estoy haciendo las cosas como Dios me manda a través de su palabra, estoy pecando y estoy fallándole al Señor. Y aunque yo diga con mi boca, estoy lleno del Espíritu Santo y que soy una persona llena de fe o lo que sea, hermano, si no está sujetándose a la palabra de Dios, está engañándose a sí mismo o a sí misma. De suma importancia, hermanos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora, entonces, hermanos, el apóstol Pablo y los otros apóstoles fueron enseñados por Jesucristo personalmente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Enseñados por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, de una manera poderosa, eficaz y verdadera. Ahora, ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Y ahora qué de nosotros? El Señor Jesucristo ya no está. Murió, resucitó, ascendió a los cielos. Los apóstoles murieron, ya están con el Señor. Claro, nos dio el Espíritu Santo, amén. Pero ¿qué más nos dijo? ¿Qué más nos dejó? Vamos allá a Efesios, hermano, por favor. El Señor Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Pero, hermano, nos dejó su palabra. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra, porque sin palabra, hermanos, sin la palabra del Señor, seríamos como un barco sin vela, un barco sin brújula, un barco en el medio del mar, bien perdidos, hermano. Gracias a Dios porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos confirma que esta es la palabra de Dios, que esta es la verdad a la cual debemos de estar sujetos, sometidos. Vamos ahí al capítulo 2 y leemos versículo 18, dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu, ¿a dónde? Al Padre. Por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, tenemos entrada al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, miembros de la iglesia de Cristo. Y luego dice, versículo 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿dónde nosotros encontramos, hermanos, ese fundamento de los apóstoles para ser edificados? ¿Dónde? La palabra de Dios, hermano. La Biblia, las epístolas.
El apóstol Pablo nos dejó 3 epístolas, el apóstol Pedro nos dejó 2, Juan nos dejó 3, el Apocalipsis, el Evangelio de Juan, y así. Palabra de Dios, inspirada por el Señor, para que la leamos, para que la escudriñemos. Queremos obedecer al Señor, hay que escudriñar las Escrituras, hay que buscarlo en la palabra de Dios. Debemos de edificarnos sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es de que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo a la iglesia de Éfeso, y es para nosotros también. Dice: en quien ustedes también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros, que está en nosotros, que vive en nosotros, nos guía a esta verdad, la cual es la palabra de Dios. Amén. Y cuando hay una mentira, el Espíritu Santo nos hace sentir que eso no está viniendo de Dios, que eso no viene de Dios. Así es de que nosotros tenemos sus escritos inspirados por el Señor. Vamos a ver, hermanos, en Segunda de Pedro, por favor. Ya casi termino, no se me desespere. Ya casi termino. Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Versículo 19. Dice la palabra de Dios aquí: tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, ¿por qué dice más segura? Porque ellos habían escuchado una voz. Dice que cuando fueron con el Señor Jesucristo se transfiguró, y ellos escucharon una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tenéis complacencia, en el cual tengo complacencia. Dice: a él oíd. Bueno, dice aquí: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué, hermanos, más segura? ¿Por qué? Ellos escucharon la voz de Dios, sí, era la voz de Dios. Pero ¿cuántos falsos engañosos hay ahorita que dicen: Dios me habló? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Y los hubo en aquel tiempo. ¿Se acuerdan, hermanos, de aquellos hombres, los profetas de el rey Acab, que iban y que dice Jehová, y eran unos mentirosos, engañosos? Ahora, ellos estaban convencidos que sí habían escuchado una voz, o que Dios, según ellos, Dios les estaba hablando. Pero ¿qué Dios? ¿Qué Dios? Si lo que hablan, lo que enseñan, o lo que predican, o la voz que escucharon contradice las Escrituras, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene, hermanos? No tenga miedo. De Satanás, viene del diablo. Viene del diablo, viene de Satanás. La Biblia está llena de ejemplos, hermano, que esas personas escuchaban voces y hablaban y enseñaban y daban profecía. Jehová dijo, decían. Y el mismo Señor, allá en su trono, le revela a un profeta y le dice que allá hay una reunión en el cielo, y él está diciendo: ¿quién va a ir a engañar acá? Y todos ahí: yo voy. A ver, ¿cómo le vas a hacer tú? Yo voy a hacer espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Los demonios, hermano, Satanás, el diablo. Él está, mire, presto, está dispuestísimo, y está pero rápido para ir a hacer espíritu de mentira en la boca de esa gente que se deja llevar por el engaño, por la mentira. ¿Y por qué? Porque no quieren someterse a la palabra de Dios. Esa es la razón, esa es la sencilla razón. Porque leen la palabra de Dios y se les hace muy dura, se les hace muy difícil. Escuchan una predicación y dicen no, como que no, y la rechazan. El diablo dice: véngase para acá, mijito, aquí estoy yo. Yo te voy a dar prosperidad, yo te voy a prosperar, yo te voy a dar esto y te voy a dar lo que quieras. Y los engaña. Los arrastra a la mentira. Y es bien importante, hermanos, que veamos esto que dice aquí el versículo 19. Una vez más lo leo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 3, vamos a ver el capítulo 3 de ahí de misma de Primera de Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días o en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propios deseos carnales, según sus propias concupiscencias. Y en el versículo 13, por favor, hermanos, al 18 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Así que esto tiene que ser nuestro fundamento, hermanos, la palabra del Señor. No las obras o las palabras de otros hombres. No importa sean pastores, sean iglesias, no importa quién sea, cuántos títulos tenga. Prefiero la palabra de Dios, hermano. Prefiera la palabra del Señor. Si lo que aquellas personas enseñan no tiene base bíblica, deséchalo. Terminamos ahí en Gálatas, hermanos. Termino en Gálatas. Gálatas en el capítulo 1. Dice el versículo 18: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Aquel que en otro tiempo era un borracho, ahora predica la palabra de Dios. Aquel que en otro tiempo era un mentiroso, ahora predica la palabra de Dios. Aquel que en otro tiempo era una persona que ni religioso era, ¿verdad? Decía que era religioso, ahora predica la palabra de Dios. Que eso sea lo que digan de nosotros. Que eso sea lo que digan de ti. No que vayan a decir: aquel que va a la iglesia, pero mira, sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo esto, el mismo aquello. Pero va a la iglesia y dice que es cristiano, pero no ha habido un cambio en su vida. Qué bonito sea, ¿verdad? Que digan: aquel que antes era así y era asado, pero mira, Dios lo ha cambiado. Y al diablo no le va a gustar y tal vez va a levantar personas que hablen mal de ti o de mí, pero que sean mintiendo, como dijo el Señor Jesucristo. Cuando hablen de ti cosas así, vituperándote y hablando mal de ti, si están mintiendo, dice: bienaventurado eres bienaventurado, porque te están levantando falsos. Pero si es verdad, pues y si eres hijo o hija, Dios va a tener que tratar contigo, disciplinarte. Y si no te disciplina, entonces que no eres hijo ni hija, y eso está peor. Mejor que nos discipline, o mejor vivir una vida agradable al Señor.
Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra y por el Espíritu Santo y por esta iglesia. Muchas gracias. Bendiga, Señor, a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada jovencita. Y a usted sea la honra y la gloria, siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén.